Hola a todos. En este vídeo calcularemos las derivadas parciales de la función f que aparece en pantalla. Observa que tenemos una función de dos variables, x e y. Bueno, esa función aparece en polinomios, aparece un coseno. Pues no hay ningún problema a la hora de calcular las imágenes de cualquier x y de R2. Luego no nos dan el dominio, ya sabes, es el máximo subconjunto de R2 donde esa expresión tiene sentido, sería todo R2. Tendríamos f definida de R2 en R. Es una función real de dos variables. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales y aunque no lo vamos a utilizar, es conveniente recordar qué son las derivadas parciales. Por definición son las derivadas direccionales en las direcciones de los vectores de la base canónica. Eso hay que recordarlo, se podría calcular las derivadas parciales a partir de eso, pero nosotros utilizaremos las reglas de derivación, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x y ya sabes que esto pues también, además de lo anterior, es la derivada de f respecto de x considerando el resto de las variables constantes. Entonces, bueno, observa que tenemos nuestra función f, que es una suma y resta de funciones, pues la derivada sería la suma y resta de esas derivadas. Entonces vamos poco a poco. En primer lugar, el primer elemento, y cuadrado coseno cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado. Eso es un producto, entonces la derivada de eso, bueno, observa que el primer factor y cuadrado es constante respecto de x, entonces puede salir de la derivada. O sea que es un producto, pero tenemos uno de los factores, una constante sale fuera. Y ahora por la derivada de coseno cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado. Eso lo vamos a hacer aparte, derivada respecto de x de coseno cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado. El cuadrado ese afecta a todo el coseno, entonces vamos a escribir eso como coseno de x cuadrado menos y cuadrado, todo al cuadrado. Entonces aquí tenemos la derivada de una función elevado al cuadrado, entonces ya sabes que esa derivada sería, pues el exponente sale fuera, ahora la función coseno de x cuadrado menos y cuadrado elevado al exponente menos 1, 2 menos 1 que es 1, demasiado estamos escribiendo, por regla de la cadena derivada de lo de dentro. Vamos a ponerlo derivada, ya sabes que derivamos respecto de x, del coseno de x cuadrado menos y cuadrado. Genial. Entonces esto sería 2, ahora coseno de x cuadrado menos y cuadrado elevado a 1, pues sería el coseno de x cuadrado menos y cuadrado, y ahora por la derivada respecto de x del coseno de x cuadrado menos y cuadrado, derivada a un coseno, primero regla de la cadena, derivada de lo de dentro respecto de x, entonces derivamos x cuadrado menos y cuadrado, derivada una resta, resta las derivadas, derivada de x al cuadrado respecto de x es 2x, menos la derivada de y cuadrado respecto de x, es constante respecto de x, sería 0. Menos 0 no ponemos nada. Y ahora por, pues, derivada de cosenos menos seno de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces esto nos queda, mira, ahí podemos hacer cosas. En primer lugar el menos de delante del seno, ahora este 2 por 2x sería 4x, y ahora pues coseno de x cuadrado menos y cuadrado y seno de x cuadrado menos y cuadrado. Genial. Entonces esto lo vamos a poner aquí, menos 4x coseno de x cuadrado menos y cuadrado por seno de x al cuadrado menos y cuadrado. Después arreglamos todo esto y ahora seguimos. Más la derivada de 2x al cuadrado respecto de x es 4x, menos la derivada de 3x cuadrado respecto de x, 3y cuadrado es una constante, por la derivada de x respecto de x que es 1. Y entonces esto nos quedaría, pues y cuadrado por menos 4x coseno seno, pues sería menos 4x y cuadrado. Ahora coseno de x al cuadrado menos y cuadrado por seno de x cuadrado menos y cuadrado más 4x y menos 3y cuadrado por 1, pues menos 3y cuadrado.
Y ahí tenemos la derivada parcial de f respecto de x. Es la derivada direccional en la dirección del primer vector de la base canónica 1, 0 de la función f, en un xy genérico, ¿vale? Entonces borramos esto de aquí abajo. Entonces fijaos cómo, aunque esto se hace de forma automática, hay que hacer énfasis en qué estamos haciendo en cualquier momento en matemáticas, en otro caso estás perdido. Ahora la derivada parcial de f respecto de y, la derivada direccional en la dirección del segundo vector de la base canónica, 0, 1, de f en un punto genérico xy, ya sabes, es derivar respecto de y considerando la x constante. Entonces tenemos derivada de suma y resta de derivadas, derivada del primer elemento, derivada de un producto y cuadrado por coseno cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado. Atención, ahora el primer factor y cuadrado, derivamos respecto de y, no es constante, o sea, derivada del primero, 2y, derivada de y cuadrado es 2y, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Derivamos el segundo, derivada respecto de y, de coseno cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado, y esto es similar a lo que hemos hecho antes, derivada respecto de y, el cuadrado del coseno afecta a todo, coseno de x cuadrado menos y cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces tenemos derivada una función elevada a un número, el número pasa adelante, la función coseno de x cuadrado menos y cuadrado elevado todo a 2 menos 1, que es 1, se queda eso, por la derivada de lo de dentro. Vamos a ponerlo también ahora. Hay que hacerlo poco a poco, que si no, pues te olvidan cosas. Y a ver, bueno, y a ver aquí. Esto te quedaría el 2 coseno de x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora, por la derivada respecto de y, coseno de x cuadrado menos y cuadrado, regla la cadena, derivada de lo de dentro, sería derivada de x cuadrado respecto de y es 0, menos derivada de y cuadrado respecto de y, que te queda 2y. Y ahora por la derivada del coseno, que es menos seno. Siempre justito de espacio. Y esto nos queda. Ahora tenemos, mira, el menos de delante del seno, con ese menos del 2y te queda más. Entonces lo ponemos signo, 2 por 2y es 4y, coseno de x cuadrado menos y cuadrado por seno de x cuadrado menos y cuadrado. Fantástico. Y esto entonces lo ponemos aquí. Ahora después operamos 4y, coseno de x cuadrado menos y cuadrado por seno de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces ahora hemos derivado el primer elemento, ahora más derivada de 2x al cuadrado respecto de y, como no aparece y ahí, esa derivada es 0, y ahora menos derivada de 3x y cuadrado respecto de y, 3x es una constante, por la derivada de y cuadrado respecto de y, eso te queda 2y. Entonces esto nos quedaría, pues vamos a arreglar esto, a ver si podemos hacer alguna cosilla. Entonces tendríamos, a ver, mira, el primer elemento pues lo dejamos tal cual, 2y coseno cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora tenemos más y cuadrado por 4y, te queda 4y cubo. Ahora por coseno de x al cuadrado menos y cuadrado y por seno de x al cuadrado menos y cuadrado. Podrías haber puesto el seno delante, pero no pasa nada. Ahora más 0, no lo pones, y ahora menos 3x por 2y, menos 3 por 2 es menos 6xy. Y en principio, pues mira, el primer elemento tienes parte trigonométrica, coseno cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado, el otro coseno de x cuadrado menos y cuadrado por seno de x cuadrado menos y cuadrado, pues eso no se le ve pinta así de
que vaya a quedar mucho más claro si sacamos factor común y cosas de estas. Por lo tanto, pues esta sería la derivada de f respecto de y, esta la derivada de f respecto de x, y hemos terminado con el ejercicio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas en este nuevo canal donde vamos a subir un montón de material de bachillerato, o sea, preuniversidad y universidad. Pero todo siempre clarísimo, lo vas a entender a la perfección. Muchas gracias y hasta pronto.